Ya sabemos qué pasó. Ahora vamos a comprenderlo. En Recap Blue, ¿cómo entender? 8:13 a.m. Es un gusto saludar al presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue en esta noche de viernes, doctor McMaster. Buenas noches, Silvia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mire, el presidente Gustavo Petro en un trino, lo decía Mateo hace algunos segundos, invita a los empresarios a la mesa de concertación que ya tiene fecha y lugar. Es el lunes a las 10 de la mañana en el Ministerio del Trabajo. Ustedes, como empresarios, van a asistir a esa invitación que está haciendo el presidente Gustavo Petro para poder construir el decreto transitorio. Sí, claro que sí. El presidente nunca ha ido a la mesa de concertación. Por cierto, es el único presidente que nunca ha ido a una mesa de concertación. Pero sí dijo que sí podían citar a la mesa para que se reuniera la mesa y nosotros nos sentáramos. Nos sentaremos, por supuesto. Lo que estamos viendo ahorita es, en todo caso, las consecuencias de una decisión, digamos, que tomó precipitada y desordenadamente el gobierno, pero los trabajadores no tienen la culpa de eso. Los trabajadores no tienen, realmente no tienen por qué pagar, digamos, por el desorden de lo que hizo el gobierno. Y yo diría que en este momento lo que tenemos es que generar un mecanismo que permita que podamos proteger ese salario de alguna forma, para que ellos no tengan una afectación, digamos, más allá de la que eventualmente se pudiera presentar por los temas jurídicos, simplemente jurídicos. Entonces, vamos a trabajar ahí, vamos a ver qué nos dice el gobierno, pero independientemente de eso, los empresarios estamos en este momento buscando la forma de mantener esos ingresos. Claro, eso le quería preguntar, ¿cómo funciona una mesa para concertar un decreto transitorio y cuál va a ser la posición de ustedes? ¿Van a insistir en mantener ese 23%, que el gobierno en ese decreto transitorio pues se mantenga en ese aumento? Pues es que no sabemos porque el mecanismo no existe. El mecanismo, primero, el gobierno no cita normalmente a las mesas de concertación a lo largo del año, y se lo pedimos varias veces nosotros y le dijimos varias veces directamente. Inclusive yo fui a la OIT y le dije, el gobierno no está citando las mesas de concertación, entonces no sabemos muy bien cómo vaya a ser el mecanismo exacto. Ahora, lo que en este momento hay es una orden que le da el Consejo de Estado al gobierno para que saque un nuevo decreto. Y el gobierno le pone unos parámetros dentro de los cuales se tiene que mover. Pero le repito, lo más importante ahorita es que nos concentremos, digamos, en tratar de buscar los mecanismos para mantener el ingreso de los trabajadores, sabiendo que en todo caso, en su momento la decisión, y esto debemos ser muy claros, nosotros dijimos que la decisión podía producir algunos efectos que ya se están produciendo, digamos, en términos de inflación, en términos de desempleo y en términos de informalidad. A pesar de eso, digamos, ya hay unos hechos cumplidos que esta sociedad, Colombia, tiene que asumirlos con responsabilidad, especialmente frente a los 2.400.000 trabajadores, y tenemos que buscar la forma, pues, de poder honrarle de alguna forma la promesa que el país le hizo, ¿no? Claro, mire, yo sé que el mecanismo pues nunca se ha dado, que la situación es incierta, que ustedes van básicamente con un poco los ojos tapados a ver con qué se encuentran el lunes a las 10 de la mañana en el Ministerio del Trabajo, pero estábamos contando con Lucas que el ministro de Minas, Edwin Palma, estaba sugiriendo, ahora que hay que modificar el decreto, pues aumentar aún más el porcentaje del salario mínimo. ¿Ustedes permitirían o cuál sería la posición de ustedes los industriales ante la posibilidad de que ya no sea el 23, sino que sea por encima de ese 23? Pues no, yo quiero oír eso de verdad en la mesa de concertación y saber si eso va a ser una propuesta realmente del gobierno. Y el gobierno sabe, y el gobierno ya está viviendo los efectos que han generado, digamos, desde el punto de vista inflacionario sobre la economía colombiana. Fíjese usted, por ejemplo, las medidas que han tratado de tomar para inclusive evitar que los precios suban. Los precios suben porque los costos suben, entonces yo diría, no creo que el gobierno vaya a cometer ahora o a profundizar el error, especialmente en términos de inflación. Ya vio lo que pasó con las tasas de interés, ya vio lo que hizo el Banco de la República. También, digamos, sabemos lo que está pasando en términos de empleo. Nada más vea, por ejemplo, el último informe del DANE,
y ahí se va a poder usted encontrar con una sorpresa, no todo el mundo se ha dado cuenta de eso. El DANE dejó de hablar de desempleo, ya no habla de desempleo, habla de desocupación. El DANE no habla de empleados, sino habla de ocupados. El DANE no habla en este momento de desempleados, sino de gente desocupada. Es decir, eso no es lo mismo. Y la razón por la cual lo están haciendo es porque evidentemente lo que tenemos es un incremento en la informalidad grande. Cerca de la mitad de los trabajadores colombianos reciben mucho menos del salario mínimo y tienen que pagar un costo importantísimo en términos de inflación cuando la inflación sube. Entonces yo pues me esperaría que el gobierno dijera, a ver si va a decir eso formalmente y que asuma también, digamos, frente a esos 11 millones de trabajadores colombianos que no reciben el salario mínimo, pues el costo político de decirles que les va a aumentar los productos de la canasta familiar. Tenemos que esperar eso, ¿no? Doctor Master, usted mencionaba algo que el presidente Gustavo Petro se ha referido varias veces en los últimos días y justamente después de unas declaraciones de Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, al Espectador, donde decía que la Junta del Banco de la República hubiera querido bajar las tasas, pero que después del aumento del salario mínimo, pues tuvieron que hacerlo en esos 100 puntos básicos que vimos hace unos días. Y el presidente Gustavo Petro, pues lo que ha dicho en estos días es que no ha habido ninguna relación con el aumento de la inflación con el de salario mínimo. ¿Ustedes cómo ven esto? No, el presidente está equivocado. El presidente dice eso, lo dice con bastante tranquilidad y sin mucho fundamento. La verdad, el Banco de la República, al banco lo pusieron en una posición casi que una posición imposible. El banco se quedó sin la posibilidad de poder bajar las tasas de interés por cuenta justamente de la presión inflacionaria que se genera con las decisiones que ha tomado el gobierno. No, yo creo que el presidente en realidad no sabe de lo que está hablando. Sí, doctor Master, otra pregunta que surge es la diferencia de posiciones que hay actualmente entre algunos gremios. Ustedes publican un comunicado hoy donde dicen: nosotros en la ANDI decidimos no demandar el decreto, así lo hicimos, y de hecho consideramos que en este momento hay unos derechos adquiridos que creemos se deben respetar, pero esta no ha sido la posición de todos los gremios. Esto a nivel del Consejo Gremial, por ejemplo, ¿en qué plan están ustedes? Porque no ha sido la posición de todos. Sí, eso pasa y es normal que pase porque hay diferentes sectores de la economía y nos pasa no solamente en esto, sino nos pasa en muchísimas otras cosas. De hecho, en el Consejo Gremial, que no es, digamos, ni mucho menos una cúpula para nosotros, sino es una entidad a la cual estamos afiliados para cuando tenemos unos acuerdos, pues nos ponemos de acuerdo y sacamos comunicados conjuntos, pero en la mayoría de los casos los gremios actúan independientemente y es lo que hacemos todos los días y los comunicados que salen y las propuestas que hacemos y las gestiones que hacemos. En este caso en particular es cierto, nosotros decidimos y muy conscientemente decidimos hacerlo, dijimos no vamos a demandarlo y no vamos a demandarlo entre otras cosas por lo que usted ha mencionado. Quizá lo único que para nosotros es importante en este momento, y yo creo que en eso el Consejo de Estado puede ayudar mucho, es en establecer unos parámetros claros alrededor de las cosas que el gobierno puede hacer y las que no puede hacer. El gobierno no podía realmente establecer un incremento como el que hizo, que estaba inclusive muy por encima del incremento que los trabajadores estaban solicitando. Eso no lo podía hacer porque no era parte del mecanismo de concertación tripartita. Entonces es bueno que el Consejo de Estado diga exactamente cómo puede funcionar y cómo debe funcionar y hasta dónde debe llegar realmente la capacidad del gobierno, y en eso es muy importante que nos ayude para que no haya, digamos, posiciones, diría por lo menos arbitrarias o salidas de la norma que sean asumidas eventualmente por el gobierno, ni en este ni en otros puntos. Entonces para nosotros eso es lo más importante en este instante, mucho más que incluso el tema de la posible demanda que nosotros ya habíamos decidido que no íbamos a instaurar y no lo hicimos. Claro, mire, usted hablaba de costos políticos y justamente me quiero referir a ese tema. Hay quienes están preocupados y dicen, esta es una decisión del Consejo de Estado que llega en un momento complejo por cuenta de la situación que está viviendo Colombia. Estamos a puertas de unas elecciones presidenciales y hay para quienes esta decisión se convierte casi que en el caballo de batalla de el candidato que por lo menos por ahora pues va punteando las encuestas, que es Iván Cepeda, para avivar la indignación de esos 2.400.000 colombianos que se ganan el salario mínimo y a quienes seguramente les van a decir es que fueron estos los que
decidieron quitarles ese beneficio social que el gobierno con tanto esfuerzo les dio. ¿A ustedes les preocupa que esto se convierta justamente en eso, en un caballo de batalla en medio de la época electoral? Pues yo diría varias cosas. Lo primero que diría es que el gobierno no hizo eso con mucho esfuerzo, porque el gobierno no es el que paga los salarios. Los salarios los pagan los empresarios. El gobierno toma una decisión que no paga. Es decir, realmente es una decisión política que al gobierno pues no le cuesta. Tiene unos costos, sí, por las pensiones y por algunos costos asociados al salario mínimo, pero en realidad esta es una decisión en donde el gobierno pues casi que sin ningún costo termina, digamos, generando una actitud que puede terminar siendo utilizada en lo político. Es verdad, y eso sí es preocupante, que hay bastantes decisiones que han debido ser técnicas que se están tomando o que se toman por parte del gobierno, digamos, con un carácter meramente electoral. Y eso está muy mal, porque el gobierno tiene la obligación de tomar la mejor decisión, no la decisión que más le conviene a sus intereses electorales. Y eso tenemos que entenderlo los colombianos. En algunos casos la decisión puede ser que le convenga a ese partido, puede ser que le convenga a esos candidatos, puede ser que con esos candidatos se favorezcan. Bueno, pues, pero eso no está bien, porque en realidad la responsabilidad que toma un gobierno cuando llega, digamos, a los altos cargos es la de tomar la mejor decisión posible para los colombianos. Es lo primero. Lo tercero que yo diría es que uno en realidad no le puede pedir a las Cortes que tengan consideraciones políticas en sus decisiones. Entonces, si esta decisión le convino o no le convino un candidato y demás, yo pienso que pues no es un problema del Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene que fallar en derecho como hizo. Entonces, cree que en derecho esta es la forma de fallar. El Consejo de Estado debe fallar. Y nosotros los colombianos debemos aceptar, nos convenga o no nos convenga, y los políticos deben aceptar, les convenga o no les convenga, los fallos de la justicia. Estamos un poco acostumbrados a que elogiamos mucho a las Cortes cuando las Cortes toman la decisión que a nosotros nos conviene o nos gusta, y cuando la decisión no nos conviene o no nos gusta, entonces las criticamos, digamos, durísimo. Ahí oíamos, ustedes pusieron ahorita, por ejemplo, las voces de los ministros hablando. No, los ministros tienen que defender a las ramas del poder público, y es una obligación de los ministros defender las ramas del poder público. Entonces yo lo que diría es, hay ciertas circunstancias que a veces le favorecen a unas campañas, tratan de aprovecharlas, pero esta decisión realmente es mucho más importante, porque aquí estamos hablando del ingreso de los colombianos, del ingreso de las familias colombianas, que no deberían de alguna forma ser parte, digamos, como del debate electoral de si efectivamente los senadores son elegidos o no son elegidos, o si la gente de un partido o el otro es elegido o no. Son las 8:25 p.m. ¿Usted cree que tendrá algún tipo de efecto sobre la decisión de la Corte esa convocatoria del presidente Gustavo Petro, de su ministro del Interior Armando Benedetti, de marchas y manifestaciones? Pues yo diría que eso está muy mal. El ministro y el presidente y el gobierno todo se tiene que volcar a responder técnica y jurídicamente lo que le dice la Corte, lo que en este caso el Consejo de Estado. Tiene que volcarse a eso, no a presionar a las Cortes, no a presionar a la justicia, no a asustar a la justicia. Están acostumbrados, y lo han hecho ya en varias ocasiones, y eso sí que lo hemos criticado nosotros, a que si la decisión no le gusta, entonces amenazan con que van a sacar a la gente a las calles. Vimos, por ejemplo, lo que pasó en su momento cuando era la elección, ¿se acuerdan de la terna del fiscal que rodearon el Palacio de Justicia? No, eso no está bien. Es decir, una de las grandes responsabilidades que tiene el Poder Ejecutivo es el de defender las instituciones del Estado, incluyendo las ramas del poder público que no son el Ejecutivo. Tiene que defender a la justicia, tiene que defender al Legislativo. Entonces yo diría que yo espero que el gobierno, hombre, sea responsable realmente de sus actos, y pues entienda que no es un activista más, sino que es el gran guardián realmente de la paz, es el gran guardián de la división de poderes, es el gran guardián de la institucionalidad. Yo pensaría que más bien que le propongo y
Y le sugiero al gobierno que se dedique a responder bien lo que le preguntó el Consejo de Estado. Respóndalo bien y mándele una buena respuesta y puede ser que incluso le den la razón. Mire, a propósito de eso, ya para despedirlo, sé que es viernes, son las 8 de la noche, 27 minutos, y le agradezco muchísimo que esté en vivo con nosotros a esta hora. Usted dice, pues el gobierno que dé las respuestas necesarias a ver si el Consejo de Estado finalmente pues pasa la página y aprueba este salario mínimo. ¿Es posible, porque el Consejo de Estado tiene que fallar de fondo la decisión, que se caiga el salario mínimo? Y si es así, entonces, ¿qué podría pasar? Yo no sabría responderle a eso, Silvia, pero lo que yo le diría es que el llamado que nosotros le estamos haciendo a los empresarios es que, independientemente de cuál sea el resultado final, busquemos los mecanismos para mantener el salario de los trabajadores. Ya inclusive ha habido un buen número de compañías que nos han dicho y que lo han dicho públicamente. Ya sabe que no, más allá, den la discusión, den la pelea, presenten allá la cosa, ojalá le digan, ojalá el Consejo de Estado le diga al presidente que no puede tomar acciones arbitrarias, pero independientemente de eso, nosotros ya en este momento asumimos la realidad y dentro de esa realidad asumimos, digamos, poder pagarle a los trabajadores el incremento del 23.7%. Entonces, eso es lo que yo le diría a usted. Muy bien, es Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, de la ANDI. Gracias por estar con nosotros, doctor McMaster. Y pues estamos hablando la próxima semana a ver cómo se desarrolla esa mesa de concertación a la que los ha invitado el propio presidente Gustavo Petro. Ojalá él fuera para que por primera vez vaya a una mesa de concertación y se entere de qué es lo que pasa allí. Muy bien, feliz noche, doctor McMaster. Muchas gracias a ustedes. Ya regresamos en segundo.